¿Qué harías si te dijera que el insomnio no es una maldición, sino un susurro de tu propio ser? Una clave para un reino de paz profunda que ha permanecido oculta por milenios, y si la solución no residiera en el cansancio, sino en una sabiduría ancestral que yace dormida dentro de ti, esperándose despectada. Amigo Bascador, hemos sido engañados por el ruido del mundo moderno. Se nos ha hecho creer que el descanso es una batalla, cuando en realidad es una danza, un acto de entrega a una corriente vital que fluye a través de nosotros. Hoy, desvelaremos un misterio que la ciencia ha redescubierto y los antiguos sabios custodiaron a la alquimia del nervio vago. Comprender su esencia no solo transformará tus noches, sino que redefinirá tu percepción de la conexión entre tu mente, cuerpo y el vasto cosmos interior. Imaginen un puente etéreo, una autopista sagrada que conecta las profundidades de vuestro cerebro con el latido de vuestro corazón, el aliento de vuestros pulmones y el eco de vuestras entrañas. Este es el nervio vago, el gran vagabundo, el mensajero olvidado que guarda la llave maestra para desactivar el caos interno y despertar el santuario de la calma. El insomnio, entonces, no es un fallo, sino la manifestación de un desequilibrio en esta sagrada vía. Pronto, descubrirás cómo activarlo, cómo susurrarle al cuerpo que es seguro soltar y entregarse al abrazo reparador. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender es más que una técnica, es una revelación, un sendero hacia la recuperación de tu poder innato de regeneración. Si tu alma resuena con esta verdad, si anhelas desvelar los secretos que están por venir, te invito a dar el primer paso en este viaje transformador. Me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y por supuesto, suscríbete para no perderte ninguna de las profundas revelaciones que aguardan. La travesía hacia el verdadero descanso comienza ahora. En este nervio vago no es un simple conjunto de fibras, es el puente entre el yo consciente y el inconsciente cósmico. No un mero nervio, sino un conducto de luz, la hebra dorada que teje la realidad física con la etérea. Desde la antigüedad, se le conoció veladamente como el río de la vida que fluye desde la corona hasta el abdomen, armonizando los centros energéticos sutiles. Su equilibrio es la sinfonía que permite al alma navegar las aguas del sueño, no como un olvido, sino como un viaje consciente hacia la regeneración. Aquí reside la clave de la medicina esotérica, revelando el cuerpo como un templo vibrante en cuando este río se atasca. Cuando la prisa del mundo moderno lo bloquea con el miedo y la ansiedad, el insomnio emerge como un grito del alma, una súplica, para que restauremos el flujo primordial. No es solo la mente hiperactiva, es la disonancia vibratoria en el corazón y el plexo solar, donde el vago tiene sus nudos más profundos y vulnerables. El estrés crónico, el bombardeo digital constante y la desconexión de los ritmos naturales han silenciado la capacidad innata de nuestro cuerpo para rendirse al abrazo nocturno, haciendo del descanso un derecho negado a los textos védicos aludían a él como el Nadi Sushumna, el canal central por donde asciende la energía Kundalini. Las escuelas taoístas lo vincularon con el meridiano del cielo, un sendero energético de profunda significación, aunque sin nombrarlo directamente. Las milenarias prácticas de pranayama y meditación vipassana, vetadas en ciertas eras por su poder transformador, buscaban armonizar este flujo vital. El enigmático libro de las sombras de Thoth, una alegoría hermética, describe la serpiente de la sabiduría que conecta los centros superiores e inferiores, un claro simbolismo de esta autopista neural, y su vínculo con el descanso sanador. Al activar el vago, no es, por tanto, solo un ejercicio fisiológico, es una reconexión alquímica con tu sabiduría interior, una vuelta a la frecuencia primordial de sanación. Cuando lo estimulas, no solo calmas tu sistema nervioso, abres portales energéticos que te permiten acceder a la vasta red de conciencia universal. Es la recuperación de un poder ancestral, la clave para transmutar la inquietud en serenidad. El caos en cosmos es una revelación personal que resuena con la energía cósmica, invitándote a recordar tu naturaleza divina y tu capacidad innata de regeneración. Ampero, ¿cómo susurrar a este vagabundo sagrado? ¿Cómo despertar su potencial latente sin perturbar su delicado equilibrio? La respuesta no reside en la fuerza bruta, sino en la sutileza, en la alquimia del aliento y la intención. Esta es una travesía que exige no solo conocimiento intelectual, sino la práctica consciente, la danza entre lo invisible y lo manifiesto. Hemos tocado la superficie del velo. La siguiente fase de nuestra investigación revelará los rituales, secretos que transformarán la teoría en experiencia. Prepárense para descifrar los símbolos y las técnicas ancestrales. El velo se alza, revelando rituales que transforman la teoría en vivencia. No son meros ejercicios, sino llaves vibracionales, arcanos, codificados, desde luces, buscando iluminación en ritos,
hasta chamanes siberianos con sus cantos. La humanidad intuyó que aliento e intención son puentes a la sanación profunda. Una alquimia del espíritu resonando con la memoria celular en el Sutra del Suspiro Profundo. Texto apócrifo védico. Describe un pranayama que sincroniza el ritmo cósmico con el latido interno. Detalla cómo la modulación consciente del aliento activa caminos nerviosos sutiles, abriendo portales energéticos y liberando bloqueos. No es simple respirar. Es un diálogo con el infinito donde el Vego se erige como el conductor de la orquesta sutil del ser. En esta alquimia no es metafórica. Es transmutación del estrés en serenidad. Los hermetistas sabios egipcios sabían que el opus magnum no solo aplicaba a metales, sino al alma. Purificando el aliento, se purifica la conciencia, disolviendo cristalizaciones de miedo. La regeneración del templo interno, un acto de soberanía sobre el caos en más allá del aliento. La vibración sonora es clave. El Códice de Thoth, manuscrito prohibido de Alejandría, narra cómo sacerdotes egipcios usaban tonos para armonizar cuerpos energéticos, resonando con el vago. El canto ancestral, el Om primordial, no es ruido, es una frecuencia que reordena el caos interno, restaurando la conexión con la vibración cósmica original. En este conocimiento, entregado como revelación personal, resuena con la energía cósmica, invitándonos a la alquimia interior transformadora. Cada respiración, cada sonido intencionado, es un paso en este ritual, una pista hacia la totalidad perdida. Siente el universo latir en ti, una verdad que convence de tu poder latente. Pero la travesía no concluye aquí. ¿Están listos para descifrar el siguiente enigma en el mapa de la conciencia? La sabiduría ancestral, a diferencia de la visión moderna fragmentada, comprendía el vago no como un mero nervio, sino como una avenida sutil que unifica lo que separamos en mente y materia. Los antiguos egipcios, en sus ritos, hablaban de la cuerda de Osiris, uniendo espíritu y cuerpo, un eco palpable de la ruta vagal que desciende del cráneo a las vísceras, integrando cada latido con cada pensamiento. Es el canal de la intuición profunda, la voz silenciosa del segundo cerebro intestinal que susurra verdades más allá de la lógica. En el libro de los muertos, a menudo malinterpretado, contiene pasajes que aluden a la apertura del camino del corazón y el vientre para acceder a reinos superiores. Esto no era simple metáfora, era instrucción práctica para activar centros energéticos y armonizar la red vagal, permitiendo que la conciencia ascendiera o descendiera. Chamanes de las Américas, con ritos de purificación de entrañas, liberaban energía estancada, conscientes de que allí residía una inteligencia primigenia conectada a la raíz de nuestra existencia. Este nervio, cual río sagrado, fluye por los paisajes internos, llevando las corrientes de la experiencia. Emociones no resueltas o traumas silentes se cristalizan en sus orillas, bloqueando el flujo vital. La ciencia, al fin, desvela lo que los sabios sabían. El estado de nuestro vago es espejo de nuestra paz. Un vago equilibrado es puente sólido entre vigilia y sueño, entre razón e intuición, permitiendo que la orquesta del ser suene en sinfonía perfecta. ¿Por qué este conocimiento fue relegado al olvido por la medicina convencional? Quizás porque no encaja en la narrativa de la enfermedad separada del espíritu. Alquimistas buscaron la piedra filosofal. Hoy, podemos ver el vago como una piedra filosofal biológica, catalizador de transformación. Su descuido ha llevado a una desconexión profunda, a una humanidad en velo de ansiedad, ignorante de la verdad que late en su centro. Es hora de reclamar esta herencia. Al despertar, el vago es despertar una memoria ancestral, una resonancia con el entramado cósmico. Es sentir el pulso del universo en las entrañas, una conexión que desvela el verdadero poder de la Otto Sanasian y la percepción expandida. Pero la revelación de este canal secreto es solo el inicio. Hay misterios más profundos, frecuencias olvidadas y códigos ocultos que aguardan ser descifrados en el siguiente pliegue de la conciencia, revelando cómo esta vía sagrada nos enlaza con la gran red del todo. Cuando el Vego, este mensajero sagrado, se activa, es como si un antiguo canto de sirena resonara en lo profundo del ser, invitando al alma a un remanso de paz. Los maestros sufíes y los yogis himalayos no solo buscaban la quietud, sino una conexión visceral con el aliento cósmico, una respiración que es la misma respiración del universo. Ellos comprendían que la verdadera calma no es la ausencia de ruido, sino la presencia de una profunda alineación interna. Un estado que hoy sabemos es mediado por la danza armoniosa de este nervio. Es el susurro de lo divino en la estructura biológica. Esta activación es el eco de una sabiduría ancestral que las culturas chamánicas conocían íntimamente. Al ralentizar el corazón y profundizar la respiración, el vago no solo relaja el cuerpo, sino que abre portales energéticos que permiten la libre circulación del prana, el chi, la fuerza vital universal, el llamado libro de los secretos interiores.
Un texto apócrifo de la antigua Grecia describe cómo el soplo sagrado, cuando se calma, entrelaza el cuerpo con el éter, haciendo que el espíritu se expanda más allá de sus confines. Carnels, esta es la alquimia fisiológica que transforma el plomo del estrés en el oro de la serenidad, en la reducción de la ansiedad y el alivio del estrés. Entonces, no son meros efectos secundarios, sino la manifestación de una conciencia que se reconcilia con su propia naturaleza. Los oráculos de Delfos, antes de pronunciar sus profecías, no solo inhalaban vapores, sino que practicaban técnicas respiratorias específicas que inducían estados alterados de conciencia y una profunda relajación vagal. Comprendían que, la verdad, solo podía emerger de un espíritu despojado de temor y agitación. Es en esta quietud donde las cadenas de la preocupación se disuelven, revelando la lucidez primordial, y así, el reposo y el sueño se transforman. No es solo un descanso físico, sino una inmersión en las corrientes oníricas de la mente colectiva. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de los templos de sanación inducían estados vagales profundos en sus pacientes para propiciar sueños proféticos y curativos, creyendo que en ese umbral entre la vigilia y el sueño, el alma podía dialogar con los ancestros y recibir la sabiduría del más allá. El vago activo es la llave maestra para acceder a estos reinos sutiles, donde el cuerpo se regenera y la conciencia se expande hacia dimensiones insospechadas. El despertar de este nervio es, pues, una senda hacia la maestría interna, una reconnection con la vasta red de conciencia que sustenta toda existencia. Es el redescubrimiento de nuestra inherente capacidad para navegar las tormentas de la vida con una calma inquebrantable, para transformar la ansiedad en visión, el estrés en propósito. Pero esta es solo la primera hebra de un tapiz mucho más intrincado. ¿Cómo influye esta activación en la percepción misma de la realidad, en nuestra capacidad de manifestar y de sanar más allá de lo meramente físico? Este es el enigma que nos aguarda en el siguiente umbral de nuestra investigación a la presencia de un sistema nervioso alterado. Es más que una disfunción, es un eco de la memoria ancestral, una herencia que resuena en nuestra psique. Entonces, es el grito de un cuerpo atrapado en la ilusión de la lucha, incapaz de discernir la paz presente. Los alquimistas internos lo llamaban la noche oscura del alma fisiológica, un estado donde el mercurio vital se agita, impidiendo la sublimación hacia el oro del reposo, manifestándose como vibración disarmónica a la modernidad, con su culto a la velocidad, la hiperconectividad y el incesante bombardeo de estímulos, ha descalibrado este delicado instrumento. Las luces perpetuas, la presión por la productividad, todo ello alimenta el motor de la supervivencia, confundiendo al nervio. Es como si el espíritu del cazador ancestral, siempre alerta, se encontrara prisionero en un laberinto digital, sin hallar el remanso seguro para descansar. En el corazón de este desequilibrio reside el temor primordial a la pérdida de control, una sombra persistente que acecha la mente. El sueño, en su esencia, es un acto de rendición profunda, de abandono confiado a lo desconocido. Para una mente que teme perder su dominio, esto se percibe como vulnerabilidad insoportable. Así, el insomnio se convierte en una armadura invisible, una vigilancia autoimpuesta que impide la inmersión en profundidades regeneradoras. En los antiguos maestros taoístas, en sus textos sobre el Neidan o alquimia interna, comprendieron que la sanación del sueño no venía de su forzamiento, sino de la liberación del miedo y la armonización del ki. Enseñaban a calmar el corazón y a aquietar la mente mediante prácticas meditativas, hoy reconocidas como estimulación vagal profunda. Esto permitía al ki fluir sin obstáculos, disipando la ilusión del peligro y restaurando el ritmo cósmico. Pero la activación del nervio vago trasciende la mera mejora del sueño. Es el umbral a una percepción más aguda, a una sintonización con las frecuencias sutiles del universo, antes desapercibidas. Si la realidad es, en verdad, un velo tejido por nuestra propia conciencia, que nuevas formas y verdades se revelarán cuando el sistema nervioso vibre en perfecta armonía, libre de las distorsiones del temor y el control. Ahora, en el misterio de la manifestación consciente, es una profunda verdad que estas prácticas, que la modernidad etiqueta como activación del nervio vago, son en realidad ecos de una sabiduría ancestral, ritos olvidados para sintonizar el ser con el pulso primordial del cosmos. No son meros ejercicios fisiológicos, sino llaves vibracionales para desbloquear puertas internas. Los chamanes de Siberia que entraban en trance con cantos guturales, los yogis védicos que modulaban su aliento hasta detener el tiempo, o los ascetas que se sumergían en aguas heladas para purificar su espíritu. Todos ellos, de manera instintiva o revelada, comprendían la resonancia que estas acciones generaban en el núcleo de su existencia. No buscaban una mera mejora del bienestar, sino la transmutación del plomo de la ansiedad
en el oro de la conciencia expandida, una verdadera alquimia interior que dependía de la armonización de lo sutil con lo manifiesto, una resonancia que hoy llamamos Vegel. Dentro de este tapiz de sabiduría, el aliento emerge como el hilo dorado, no simplemente como un intercambio de gases, sino como el mismísimo puente entre el éter y la materia, la esencia de la vida fluyendo. Los antiguos rishis hindúes, en los pranayamas descritos en los Upanishads, no solo buscaban purificar los conductos físicos, sino sintonizar el prana, la energía vital universal, con la respiración individual, en el control rítmico y consciente del aliento. La pausa meditativa en su cúspide y su valle no es solo un estímulo vagal, es una danza deliberada con el cosmos, un acto de co-creation, donde el cuerpo se convierte en un diapasón que resuena con la melodía divina. Es a través de esta manipulación sagrada que se disuelven las barreras de la mente y se accede a estados de calma profunda, donde la intuición y la claridad se manifiestan sin velos. Y si el aliento es el puente, el sonido es el artífice de su manifestación. Las culturas ancestrales, desde los cánticos gregorianos hasta los mantras tibetanos, sabían que la vibración de la voz, el hum, el gargajeo, no era solo una expresión, sino una fuerza moldeadora. El texto místico Nada, Brahma, que se traduce como el mundo es sonido, revela esta profunda verdad en que la creación misma emergió de una vibración primordial. Cuando la voz humana se eleva en un cántico sagrado, o incluso en un simple zumbido, no solo relaja el sistema nervioso, sino que resuena con la columna vertebral, el cráneo, el esternón, y profundamente, con el nervio vago generando una armonía interna que es la base de la sanación. Esta resonancia purifica los centros energéticos, disipa las sombras del temor, y alinea el ser con las frecuencias de la abundancia y la paz en el frío. Esa experiencia de choque que nuestros ancestros enfrentaban con reverencia en rituales de purificación y fortaleza es otro portal en esta senda. Desde las inmersiones heladas de los nórdicos para forjar el espíritu, hasta las abluciones matutinas de los estoicos para templar la voluntad, la exposición deliberada al frío no es una mera terapia física, es un bautismo iniciático que despierta el poder latente de adaptación del cuerpo y por ende, del espíritu. Esta terapia de choque es un catalizador para el nervio vago, empujándolo a una resiliencia inusitada, reajustando la sinfonía interna, y.s. Acqui, donde la conexión con el segundo cerebro, el intestino, se hace evidente. El vago es la autopista bidireccional entre ambos, y el frío ayuda a fortalecer esta comunicación, revelando cómo un intestino sano es un espejo de una mente clara y una intuición aguda, liberada de las toxinas energéticas y físicas que la oscurecen. Finalmente, la gratitud y la compasión no son meras emociones, sino las más elevadas frecuencias vibracionales, las llaves maestras de la alquimia del corazón. Los sabios de antaño no solo aconsejaban la gratitud por su efecto moral, sino por su poder alquímico de transformar el plomo de la desesperación en el oro de la serenidad. Cuando el corazón se abre a una gratitud genuina, a una compasión desinteresada, el nervio vago responde con una profunda relajación, un resonar que calma la tormenta interna y expande la conciencia más allá de las limitaciones del ego. Estas prácticas no son solo herramientas para dormir mejor o disminuir la medicación, son pasos en un ritual de desvelamiento, cada uno una faceta de ese diamante interior que llamamos conciencia, una brújula que apunta hacia verdades aún más profundas, esperando ser descubiertas más allá del velo de lo visible. La respiration, diafragmática lenta y consciente, más que una técnica moderna, es un eco primordial de sabiduría ancestral. Desde los yogis védicos hasta los ermitaños taoístas, ya la comprendían como el puente etéreo entre el cosmos y el ser individual. No es un mero acto fisiológico, sino un ritual sagrado. Al descender el aire al abdomen, iniciamos un masaje sutil sobre el nervio vago, ese río místico que serpentea por nuestro interior, conduciendo las aguas de la serenidad al cerebro. Este aliento es meditación en movimiento, una danza ancestral que restaura el ritmo olvidado del alma. El nervio vago, enigmático embajador del sistema nervioso parasimpático, es el director silencioso de nuestra sinfonía interna. Cada exhalación lenta y controlada, un susurro del alma, envía una señal inequívoca de seguridad y sosiego a nuestro cerebro, silenciando la vorágine del estrés y la ansiedad. Los textos herméticos susurran sobre la transmutación interna, del caos a la calma, reflejando el equilibrio entre el fuego y el agua. Este acto respiratorio se alinea con ese anhelo alquímico o la armonización de cuerpo y mente. La quietud, nacida del movimiento consciente, es la pausa necesaria para escuchar la verdad interior, pero sus efectos trascienden la mera calma epidérmica. Al estimular el vago, permitimos que el prana, o ji, fluya sin obstrucciones por los canales sutiles del cuerpo, revitalizando el campo bioenergético. Es un despertar de la energía latente,
una recodificación celular que desafía nuestra comprensión ordinaria. Los textos upanishádicos y taoístas describen el prana chi como la fuerza vital universal, la esencia misma de la existencia, y su control pranayam como la vía regia para alcanzar estados superiores de conciencia. Es un diálogo silencioso con la fuente misma de la vida, un rito de purificación energética, como un detective del arcano, desentrañando jeroglíficos olvidados. La práctica consciente de esta respiración desvela un mapa oculto hacia la intuición y la sabiduría. Ancestral, ciertos manuscritos gnósticos, celosamente custodiados, susurran que el control del aliento puede afinar el alma para percibir las vibraciones del plano divino, desbloqueando memorias primordiales y una conexión intrínseca con el gran todo. Transforma la respiración en un portal, una herramienta para trascender las limitaciones de la mente racional y sumergirse en la vasta biblioteca del inconsciente colectivo, donde las verdades más profundas aguardan veladas en el silencio. Esta no es una mera técnica de relajación, sino una invitación a la alquimia interior más profunda. Nos impulsa a cuestionar la rigidez de nuestras creencias y a abrirnos a perspectivas que resuenan con la energía cósmica. La convicción que emana de esta práctica transformadora no es solo teórica, es una revelación personal y resonante, un eco del vasto universo dentro de cada uno de nosotros. Siente como cada inhalación expande tu conciencia, cada exhalation libra lo superfluo, preparándote para la siguiente fase de este ritual de desvelamiento, pues el aliento es solo el primer umbral, una puerta que conduce a reinos aún más inexplorados del ser, donde la materia y el espíritu danzan en eterna revelación. Tras franquear el umbral del aliento, nos adentramos en el reino vibratorio de la voz, un eco de la creación. No es solo sonido, sino manifestación de energía vital, hilo áurico entre el ser y el cosmos. Desde cuevas ancestrales a templos sagrados, la humanidad ha intuido el poder de la vocalización para invocar, sanar y transformar a la palabra. Cargada de intención y resonancia, se convierte en una llave maestra en el Om, sílaba primordial en los Vedas y Upanishads. Es más que vocalización, es el sonido del cual todo emana y retorna, la vibración cósmica subyacente. Sabios antiguos la escucharon en estados meditativos, comprendiendo que su repetición consciente sintoniza cuerpo y mente con esta frecuencia original, disolviendo barreras y conectando con la unidad del Gran Espíritu. Es la huella sonora de la existencia en la ciencia moderna rosa. Esta verdad, la vibración sostenida de las cuerdas vocales, al entonar sonidos de baja frecuencia como el Om, influye directamente en el nervio vago. Una autopista bioeléctrica es clave para la respuesta parasimpática, induciendo profunda relajación, disminuyendo el ritmo cardíaco y calmando la mente. Es la alquimia del sonido transformando la biología, armonizando lo físico con lo etéreo, pero la potencia no se limita al Om. Los mantras son formulaciones vibracionales codificadas por linajes inmemoriales. Cada sonido porta resonancia específica para despertar centros energéticos o disolver nudos psíquicos. Sutras tántricos, velados al profano, describen cómo la entonación precisa reconfigura la energía sutil, abriendo portales a estados de conciencia expandida y sanación. Es un lenguaje del alma que despierta lo dormido a la práctica persistente. De estas vocalizaciones es inmersión en la ciencia oculta de la vibración. Es la reafinación de la voz, para que resuene con esferas superiores. Esta danza sonora nos impulsa a trascender la percepción ordinaria, revelando la interconexión de todo y el poder creador inherente. La próxima etapa explorará cómo la resonancia externa da paso a la resonancia interna del silencio, donde la verdad se susurra en la risa espontánea, el canto que emana del alma o el suave murmullo de una melodía olvidada. Lejos de ser meros gestos efímeros del ánimo humano, constituyen llaves ancestrales para desvelar un conocimiento primordial y hermético. En las profundidades de la sabiduría védica, los rishis, o videntes, no solo entonaban los mantras sagrados para invocar deidades o armonizar el cosmos, sino que entendían que la vibración específica de cada sonido, o nada, era un pulso divino que resonaba con el tejido mismo de la creación, capaz de reconfigurar la energía interna y disolver los nudos kármicos. De forma similar, las tribus originarias de la Amazonía, a través de sus ícaros o cantos de curación, no solo invocaban a los espíritus de la selva, sino que inducían estados alterados de conciencia en los pacientes, permitiendo la autosanación, al estimular una conexión profunda con su propia fuerza vital. Este entendimiento, transmitido oralmente de generación en generación, y custodiado por los chamanes, revela que la voz y la respiración son vehículos alquímicos capaces de transmutar el dolor en alivio y la disonancia en armonía. En los textos alquímicos europeos, aunque velados en simbolismo, se insinuaba que la voz interior o el canto del alma eran esenciales para la obra magna. El proceso de transformación del plomo en oro
una metáfora de la purificación, del ser, lo que hoy la neurociencia moderna describe como la activación del nervio vago, esa intrincada red neuronal que conecta el cerebro con los órganos vitales. Era intuido por estas culturas como el río de la vida o el sendero del espíritu, una autopista energética por la cual la vibración consciente viaja, disipando la tensión, apaciguando la mente y restaurando el equilibrio primigenio. La liberación de endorfinas y oxitocina, que hoy celebramos, era entonces percibida como la emanación del néctar divino, o el rocío de la conciencia superior, pruebas palpables de que el espíritu se manifestaba a través del cuerpo. La sabiduría ancestral, envuelta en velos de misticismo, ya conocía el poder transmutador de estas sencillas, pero poderosas acciones, un eco de la verdad cósmica resonando en cada ser. Esta conexión entre la expresión sonora y el bienestar no es casual, sino la manifestación de una ley universal que las antiguas escuelas esotéricas comprendían profundamente. Los misterios eleusinos en Grecia, por ejemplo, aunque sus ritos permanecen en gran parte en secreto, se sabe que incluían cánticos y danzas colectivas que inducían éxtasis y visiones, sugiriendo una manipulación intencionada de la conciencia, a través del ritmo y la melodía. No buscaban solo el entretenimiento, sino la catarsis, la purificación del alma. En los evangelios gnósticos, considerados heréticos y suprimidos por la Iglesia Ortodoxa, se encuentran referencias veladas al canto de la esfera o la melodía del silencio, que no era una composición musical literal, sino una vibración. Primordial Q, al ser interiorizada, disolvía las ataduras del ego y revelaba la chispa divina inherente en cada individuo. Se creía que el mero acto de reír desde el centro del ser, liberando las tensiones acumuladas en el plexo solar, era una forma de oración. Un acto de fe radical que abría el cuerpo a la infusión de energía cósmica, deshaciendo los bloqueos emocionales que la vida moderna, con su estrés constante y su desconexión de lo natural, tiende a perpetuar. El susurro, en contraste, se consideraba una forma de comunicación con lo sutil, un puente hacia el reino de los espíritus o las deidades menores, como lo atestiguan los conjuros y encantamientos susurrados en la tradición celta, o los murmullos curativos de las sacerdotisas egipcias. Estos actos, aparentemente dispares, convergen en un mismo punto, la conciencia de que la voz es un instrumento alquímico, capaz de alterar la química interna, no solo liberando endorfinas y oxitocina, hormonas del placer y el vínculo, sino también reconfigurando patrones neuronales y energéticos. Es el eco de la sabiduría primordial que nos recuerda que somos seres vibracionales, y que nuestra propia expresión vocal es una clave para sintonizarnos con la armonía universal. Un secreto bien guardado en los anales de la historia esotérica. Adentrémonos ahora en la alquimia interior que se desata con estas prácticas, una transformación que va mucho más allá de la mera reacción bioquímica. Cuando cantamos con intención, la vibración no solo resuena en nuestras cuerdas vocales, sino que penetra en cada célula, cada órgano, cada canal energético, despertando lo que los taoístas llamaban ki y los yogis prana. No es solo el nervio vago el que se activa, es todo el sistema nervioso autónomo que entra en un estado de coherencia, pasando del modo de lucha o huida a la sanadora respuesta parasimpática. Imaginen el poder de esta sincronización. La mente se calma, el corazón se expande, la respiration se profundiza, y una sensación de paz profunda se asienta en el ser. La risa, genuina y desinhibida, es un catalizador aún más potente para esta alquimia. Más allá de la liberación de endorfinas que mitigan el dolor y generan euforia, la risa inunda el cuerpo con oxitocina, la hormona del abrazo o del vínculo. Pero esta no es solo una conexión con otros, es una reconexión con nuestro propio ser esencial, con nuestra alegría innata. En los textos herméticos, se dice que la risa es la risa del alma, una vibración que rompe las cadenas de la ilusión y revela la verdadera naturaleza divina. Es un acto de profunda autoaceptación y un portal hacia la liberación emocional. Los antiguos alquimistas buscaban la pedra filosofal no solo para transmutar metales, sino para lograr la inmortalidad y la sabiduría interior, un proceso que requería la purificación del cuerpo y el espíritu. Las vocalizaciones conscientes, el canto meditativo y la risa liberadora eran entendidas como herramientas esenciales en esta gran obra, disolviendo las impurezas emocionales y psíquicas que obstruyen el flujo de la energía vital, permitiendo que la luz interior brille con mayor intensidad. Esta es la esencia de la transmutación interior, al convertir la densidad del sufrimiento en la ligereza de la dicha, la discordia en armonía, el plomo del ego en el oro de la conciencia unificada. La profundidad de estas revelaciones nos invita a cuestionar las narrativas convencionales sobre la sanación y el bienestar, y si las civilizaciones antiguas poseyeron un conocimiento intuitivo y experiencial que apenas ahora la ciencia moderna comienza a redescubrir. Pensemos en los textos perdidos de Alejandría, o en los fragmentos prohibidos de los esenios,
donde se susurraba sobre el poder inherente del sonido y la vibración para curar no solo el cuerpo, sino también las aflicciones del alma. Se decía que ciertas vocalizaciones podían desatar nudos energéticos, liberar traumas ancestrales que se anidan en la memoria celular y abrir puertas a dimensiones superiores de percepción. Los sacerdotes egipcios, con sus elaboradas ceremonias, en templos diseñados acústicamente, no solo ofrecían oraciones, sino que utilizaban la resonancia de sus voces para infundir energía en el ambiente y en los participantes, logrando lo que hoy llamaríamos sanación vibracional. El murmullo, esa expresión casi inaudible, fue valorado por ciertos místicos zen como una forma de meditación, un medio para silenciar la mente discursiva y conectar con el sonido primordial que subyace a toda existencia, el Om, sin sonido. La risa, por su parte, era en muchas culturas un rito de paso, una purga colectiva de la angustia y la tensión, como lo evidencian las máscaras rituales y los payasos sagrados que, a través del humor, disolvían las barreras sociales y psíquicas, permitiendo una catarsis profunda. Estas prácticas, a menudo relegadas a la categoría de superstición o folclore por la modernidad, en realidad, eran sofisticadas tecnologías del espíritu, diseñadas para influir en el sistema nervioso autónomo y las glándulas endocrinas, activando respuestas de relajación y bienestar que hoy atribuimos a las hormonas. La sabiduría ancestral nos reta a mirar más allá de lo obvio, a sentir la resonancia de estas verdades en nuestro propio ser, y a reconocer que el poder de transformación reside en acciones tan simples y accesibles como la propia respiración, y el sonido que brota de nuestro interior, un eco de la voz primigenia que nos conecta con el tejido mismo del universo. Entonces, ¿qué significa esta profunda interconexión entre el canto, el murmullo, la risa y la activación del nervio vago? Más allá de la mera biología, significa que poseemos dentro de nosotros una farmacia cósmica, una capacidad innata para sanar, para armonizar, para elevarnos por encima de las limitaciones impuestas por la mente y el entorno. No necesitamos de complejos rituales o de costosas medicinas externas para acceder a este estado de gracia. La llave reside en la vibración de nuestra propia esencia, en la intencionalidad de nuestra expresión. Cada risa genuina es una explosión de luz que disuelve las sombras del temor. Cada canto consciente es un mantra personal que reescribe los patrones de la realidad. Cada murmullo de gratitud es una plegaria que resuena con el pulso del universo. Las tradiciones herméticas hablaban de la música de las esferas, no como una sinfonía literal, sino como la resonancia inherente a la creación, un orden divino que podemos sintonizar a través de nuestra propia vibración. All Liberation, de endorfinas y oxitocina, lejos de ser un mero subproducto, es la manifestación física de esta sintonización. El néctar que fluye cuando el ser se alinea con su verdad más profunda. Es la evidencia tangible de que la conciencia puede moldear la biología, que el espíritu moldea la materia. Esta comprensión no es un mero conocimiento intelectual, es una invitación a la experiencia y la práctica, a la integración de estas verdades en el tejido de nuestra vida diaria. Nos impulsa a explorar cómo la resonancia externa de la voz puede ser un portal hacia la resonancia interna del silencio, donde la verdad más profunda no se grita, sino que se susurra desde el corazón del cosmos, revelando los siguientes pasos en este viaje iniciático. Así, nos preparamos para descifrar cómo esta alquimia del sonido nos abre a dimensiones aún más sutiles de la percepción, donde la vibración se convierte en visión y el conocimiento en pura realización. Hemos transitado los senderos ocultos, donde la voz se revela no como mero sonido, sino como el aliento primordial que da forma al universo y a nuestro propio ser. La auténtica alquimia no es transmutar metales, sino transformar la conciencia a través de la vibración consciente, revelando la melodía intrínseca del alma. La verdadera iluminación no se encuentra en el murmullo de otros, sino en la sinfonía que cada uno elige entonar desde lo más profundo de su existencia. Ahora te pregunto, buscador de verdades, si tu voz es un eco del cosmos, ¿qué sinfonía elegirás componer con ella, sabiendo que cada nota resuena en la eternidad? Si estas revelaciones han tocado la fibra de tu esencia, si el misterio de la resonancia te llama a explorar más hondo, comparte este mensaje. Permite que la semilla del conocimiento germine en otros corazones. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta fraternidad de espíritus ávidos, donde cada encuentro desvela un nuevo fragmento del gran mosaico cósmico. Para aquellos listos para la próxima iniciación, os aguarda un portal hacia el silencio vibrante, como la quietud despierta, la verdad interior. Un nuevo umbral se abre, una nueva visión te espera. Hasta entonces, que tu propia vibración te guíe hacia la luz eterna.